teología del credo niceno-constantinopolitano. Entonces, hoy nos corresponde desarrollar el tema acerca de cuál era la concepción de la iglesia. Cuando hablamos de eclesiología, nos referimos obviamente a la parte de la teología sistemática que estudia la iglesia, su concepción, su naturaleza, su funcionario, su propósito. Eso es lo que se llama en teología sistemática eclesiología. De repente la eclesiología niceno-constantinopolitana no es una eclesiología tan extensa como pudiésemos haber esperado. Más bien, es una eclesiología muy escueta, si podemos usar ese término, ¿no? Básicamente la eclesiología niceno-constantinopolitana lo que hace es añadir algunos detalles concernientes a la concepción de la iglesia, de la eclesía que tenían ese grupo de obispos reunidos primero en el 325 y luego reunidos también en el 381, la fecha referencial para lo que es el credo niceno-constantinopolitano. Bien, como les decía, la concepción de Nicea se refrenda en Constantinopla. No se añaden muchos elementos. Yo creo que algo que más se toca es la cristología, porque precisamente ese era el problema. No había problema eclesiológico, todo el gobierno de la iglesia, sus funciones, su naturaleza, su existencia, todos esos elementos se daban por sentado. Pero sí la cristología, con la presencia del arrianismo y del sabelianismo, y también la aparición del monarquianismo modalístico, que aparecen ya a finales del siglo número 4, entonces tenemos una cristología muy, muy corta, ¿no? Eso dice el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esa es la declaración del credo niceno-constantinopolitano. Entonces, el credo niceno-constantinopolitano sostiene y declara la unidad de la iglesia. Para poder entender con propiedad esta declaración, debemos ubicarnos en el contexto histórico cercano a la promulgación y ratificación de este credo. Correcto. De entrada, no podemos negar que tal confesión nos suena muy propia del catolicismo romano, pero la verdad es que en ese tiempo todavía no se manejaba con claridad el concepto de una iglesia que tuviera como sede Roma y al Papa como vicario de Cristo y jefe de toda la cristiandad. Tenemos un cristianismo que ha sido recientemente aceptado en el Edicto de Tolerancia del 313, correcto. Y ya la iglesia en el 381 ya es parte importante del Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano es una vasta extensión de territorio que llegaba hasta el muro de Adriano en las Islas Británicas y abarcaba regiones lejanas. Tenía que ver hasta lo que hoy es Turquía, Bizancio, Constantinopla, mucho más allá, ¿no? Entonces recuerde que el Imperio Romano tenía dos alas importantes, un ala oriental, es lo que conocemos hoy como Constantinopla, en honor a Constantino, y también llamado Bizancio, que viene el arte bizantino, tanto se ha expuesto. Y la parte latina o occidental era la parte que conocemos como Roma, que con el tiempo se terminó convirtiendo en la sede del primado o obispado de Roma. Pero en este tiempo no existía tal cosa como una iglesia romana, como un papa romano y mucho menos un obispado que tuviera primacía sobre el resto de las iglesias
Era una vasta extensión y los obispos de la parte oriental también fueron invitados a hacerse parte de este concilio. Entonces, por eso decimos que la iglesia posapostólica se había extendido por todo el Imperio Romano y la actividad misionera había llegado a casi todos los rincones. Algunos autores, entre ellos Justo González, en sus libros de Historia de la Iglesia, hace una división de la iglesia en periodos, correcto. Y por supuesto, cada periodo presenta un hecho importante. Entonces tenemos la iglesia apostólica hasta más o menos el año 100, año Domini, con la muerte de Juan el Apóstol. Luego la iglesia perseguida hasta el 313, que es el edicto de tolerancia de Turín, correcto. La iglesia imperial, correcto. Aquí tenemos que ver con la caída del Imperio Romano en manos de los bárbaros. Y la iglesia medieval hasta 1453, que tiene que ver con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Correcto. Y la iglesia reformada, pues, más o menos desde esa fecha, más o menos podríamos hablar desde la promulgación de las 95 tesis en Gutenberg, con Martín Lutero, en 1517, hasta lo que se llama el Tratado de Westfalia, Alemania, el cual le pone fin a la guerra de 30 años, que fue la guerra en la cual católicos y protestantes se pelean en Europa. Y luego de Westfalia, en una guerra sangrienta, yo les recomiendo una serie de libros, yo tengo en digital, que se llama Historia Criminal del Cristianismo. Esa serie es muy cruda, dura, fuerte. Voy a tratar de ubicar el libro. Habla de la guerra de los 30 años como un periodo oscuro de matanzas, crímenes, tanto por parte de los católicos romanos como por parte de los protestantes luteranos, anglicanos, en fin. Y por supuesto, en los que llevaron peor parte fueron los anabautistas. Hay un libro de esa época que se llama The Martyr Mirror, o El espejo de los mártires, donde también se lo voy a compartir. Voy a compartir una serie de libros. Tengan un poquito de paciencia, que no se me va a olvidar compartir esos libros, donde en el Martyr Mirror, El espejo de los mártires, se habla de los mártires anabautistas que murieron tanto en manos de protestantes como de católicos. Por eso los anabautistas tienen que huir a los Estados Unidos de Norteamérica a buscar paz. De hecho, Menno Simons, uno de los teólogos más importantes de la iglesia anabautista, pudo escribir porque se puso bajo el auspicio de la reina de Holanda, de los Países Bajos, Holanda y Bélgica. Eso le permitió a Menno poder escribir. El resto, pues, tuvieron muy corta vida. Creo que Menno Simons fue uno de los que tuvo una vida más longeva, producto de la protección de la reina de Europa. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos en cuanto a lo que es la historia de la iglesia y el protestantismo. Por eso, esa serie de libros que se llama Historia Criminal del Cristianismo es una joya, porque esos autores desmitologizan la historia del buen punto de vista. Es decir, le quitan a los autores ese carácter de ser gente bondadosa y los colocan como debe ser. En esa historia criminal del cristianismo se detalla la masacre de los campesinos por parte de los ejércitos luteranos. Lutero dio la orden para masacrar una gran cantidad de campesinos alemanes que estaban pidiendo que les reivindicaran los derechos a la propiedad de la tierra. Eso está
Entonces tenemos la iglesia reformada y luego vamos a tener la iglesia moderna desde el Tratado de Westfalia, Alemania, hasta la mitad del siglo XX. Y por supuesto la iglesia contemporánea hasta la actualidad. Por supuesto, este es el enfoque de Justo González y otros autores protestantes. A lo mejor hay otros autores que no están de acuerdo con esta división. Es una división didáctica que me parece bastante amistosa, digamos así. Entonces, para Nicea, ya la iglesia había dejado de ser perseguida y comienza a ser abrigada bajo las alas del imperio. Como dicen muchos autores, la iglesia perseguida se convierte en iglesia imperial, y de ser una iglesia perseguida se convierte en una iglesia perseguidora. Por ejemplo, hay un hecho que muy poco se nombra en la historia, y es que todos nosotros recordamos que en 1492 es la época de la conquista española, la resistencia indígena, o como usted quiera llamarlo, pero en 1492 hay un hecho significativo que es la expulsión de los moros y los judíos de España por causa de la Santa Inquisición Romana Española. Entonces es un hecho histórico que tenemos que entender, pues, que en 1492, aparte de los viajes de exploración española, europeo, también ocurre la expulsión de moros y judíos de la península ibérica por parte de la... fíjense que los mismos puritanos, de ser grupos dedicados a Dios y a consagrados, sobre todo en Salem, en los Estados Unidos, se convierten en perseguidores de brujas. Y usted puede revisar los documentos de estos condados de los Estados Unidos y aparecen la ejecución de cantidad de mujeres acusadas de brujería. Es interesante cuando la iglesia se asocia con el poder, termina haciendo un mal uso de el poder. Yo tengo un video de Vite, es un grupo reformado donde nos habla acerca de la posición de la iglesia ante el poder. Voy a subirlo también para que usted pueda verlo, un video de 7 minutos que de verdad que no tiene ningún desperdicio. Entonces, muchos autores ven el edicto de tolerancia no tanto como una bendición, sino como una desgracia para la iglesia. La iglesia es una iglesia avanzada, jugosa, evangelizadora, llega a convertirse en lo que dice Juan Driver, en una síntesis constantiniana. La síntesis constantiniana, como dice Juan Driver, en el libro Militantes para un Mundo Nuevo de Ediciones Evangélicas Europeas, es la propensión de que todo el cristianismo toda la sociedad es cristiana. En el caso de los católicos, por el bautismo infantil, y el caso luterano y presbiteriano también por el bautismo. Para el catolicismo romano, el bautismo elimina el pecado original. Para la teología del pacto reformada, el bautismo es la sustitución de la circuncisión en la concepción de un Estado cristiano. Eso es lo que la teología del pacto enseña acerca del bautismo cristiano. Entonces no podemos negar que el emperador se convierte en el máximo protector y promotor del movimiento conciliar que con los siglos y bajo la marcada apostasía se derivó en la Iglesia Católica Apostólica. Estaba leyendo uno de estos libros que subí acerca de la historia de los concilios, y una de las conclusiones que estos autores hacen, uno de ellos, no recuerdo el nombre, dice que en los concilios cada vez se hicieron más filosóficos y menos teológicos. Se hicieron
más ontológicos y muy poco axiológicos. A pesar que dieron un brinco de la teología a la filosofía, brincaron en la filosofía de lo axiológico que tiene que ver con los valores, con la vida práctica, con la moral y con la ética, y brincaron a lo ontológico, empezaron a discutir asuntos complejos, místicos, escondidos, difíciles de ocultar. ¿Por qué? Porque la iglesia cada día se fue yendo hacia la apostasía. Fíjense que cuando estudiemos mariología, la doctrina mariana, nos vamos a dar cuenta que los concilios ecuménicos cada día fueron avanzando mucho más en la mariología, hasta apoyar perpetua virginidad de María, la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir la Inmaculada Concepción? Por eso dice María sin pecado concebido. Es decir, el catolicismo conciliar aprobó en uno de los tantos concilios el hecho de que María nació sin pecado original. Una cosa. También más adelante aprobaron la ascensión corporal de María, donde María sube al cielo llevada como Jesucristo. Y Hans Küng, un célebre teólogo católico, se opuso en el Concilio Vaticano II a más dogmas marianos. Sin embargo, el Papa de la época, a través de una bula papal, aprobó que María era la madre de la iglesia. Pero en sí el Concilio Vaticano II no discute un tema dentro de la mariología, porque entre ellos Hans Küng y otros, creo que Jürgen Moltmann, que falleció en estos días, estaban tratando de hacer un diálogo ecuménico. Entonces los teólogos católicos romanos, entre ellos Hans Küng, el autor del Nuevo Catecismo holandés, lo recomiendo que usted lo lea. Ese Nuevo Catecismo holandés de Hans Küng tiene algunos puntos de acercamiento con el protestantismo. Entonces, aprobar en el Concilio Vaticano II otro dogma mariano era darle una patada a la mesa de las negociaciones ecuménicas entre grupos protestantes tradicionales y los grupos católicos progresistas. Cuando estudiemos algún día teología dogmática, pues vamos a analizar estos puntos. Entonces, en Nicea se observa todavía la marcada tendencia a velar por la ortodoxia y preservar la sana doctrina. A medida que vamos avanzando en el desarrollo de la teología histórica y dogmática, vamos a darnos cuenta que hay un punto en la historia donde la iglesia se divorcia de la ortodoxia. Correcto. Cuando aparece el papado como institución, cuando aparecen algunos dogmas como la infalibilidad papal, las indulgencias, todas estas cosas, que fueron una de las críticas que hizo el joven sacerdote agustino, Martin Lutero, para intentar no salirse de la Iglesia Católica, sino intentar desde adentro reformar la Iglesia Católica romana. Entonces, la eclesiología posnicena defiende el concepto bíblico de la Iglesia como cuerpo de Cristo y no tanto como una institución. Más adelante, pues, el catolicismo va a lanzar encíclicas y bulas papales que cada día se van a alejar mucho más de lo que el magisterio eclesiástico pues va a desarrollar la doctrina católico romana. Entonces, tenemos que tener pendiente esto, ¿no? Déjeme admitir algunos que están acercando la reunión. Entonces, como lo veremos, como lo mencionamos anteriormente, la creciente apostasía que avanzó con el tiempo llegó a declarar que extra ecclesiam nulla salus. Eso es latín.
Eso quiere decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Ahí tenemos una nota al pie de página 68. No hay salvación fuera de la iglesia. Esto está en una página del Vaticano, el catecismo. No el de Hans Kuhn, porque el nuevo catecismo holandés es más progresista. Pero si algún catecismo anterior al nuevo catecismo holandés, pues establecen esta declaración extra ecclesiam nulla salud. Si fuera de la iglesia no hay salvación. Así que fuera del seno de la iglesia católica apostólica romana no hay posibilidad de salvarse. De hecho, a partir del Concilio Vaticano II es cuando por la presión de un grupo de teólogos católicos progresistas, correcto, se cambia la denominación de herejes a hermanos separados a los protestantes. Ya a partir de la década del 60, pues, esa denominación de herejes es cambiada por hermanos separados. Entonces, tenemos acá que a medida que el tiempo avanza, pues el catolicismo avanza mucho más en su paganismo, en su neopaganismo y sincretismo babilónico, como lo dice. Hay un libro que es muy extremista, que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Es extremista porque se va al extremo en la Navidad, no sé qué cosa, pero en cuanto al origen del paganismo babilónico y la asimilación de las deidades, los dioses, de la fertilidad proveniente del culto de los paganos que llegaron a conquistar el Imperio Romano, correcto, acerta el autor de Babilonia, el misterio religioso. En otras declaraciones de él yo tengo mis ciertas reservas, ¿no? Me parece. Entonces, el credo niceno-constantinopolitano establece la declaración de que la iglesia es una. Eso es lo primero que hace este credo. Este credo desarrolla la idea de que la iglesia es una. La iglesia es una. Ahora, tenemos que decir que no existe en la Biblia ninguna declaración explícita que diga que la iglesia es una. Pero eso no niega este concepto. Sí, yo conversaba anoche muy amenamente con los hermanos de la Iglesia de la Cruz, el núcleo mismo de la Cruz. Yo decía que hay cosas que en la Biblia no dicen. La Biblia no habla de cepillarse los dientes, de respetar un semáforo, de usar desodorante, correcto. No habla nada de eso, correcto. De cortarse, usar lentes, no lo dice. Entonces, hay gente en la iglesia que son bibliomaníacos. Entonces, todo hay que demostrárselo por la Biblia. Yo me he conseguido en debate donde la gente dice, dígame en la Biblia dónde aparece la palabra Trinidad. No aparece en la Biblia. ¿Explico? Pero eso no niega que ese concepto del trinitarismo esté desarrollado en el texto bíblico. ¿Correcto? Entonces, otros son muy biblicistas y tienden a apoyarlo todo con versículos bíblicos. No está mal. Yo preferiría ser bíblico, entenderlo todo desde una cosmovisión bíblica. Es decir, entenderlo todo desde el contexto general de la Escritura, desde lo que la Biblia enseña en su totalidad. Por eso dijo Pablo, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Yo siempre les recomiendo a los alumnos revisar el discurso de Pablo ante los epicúreos y estoicos en la plaza central o el Areópago de Atenas. Es un discurso poderoso, magistral, sin parangón, donde Saulo de Tarso, judío de Tarso, en un perfecto griego, ¿ya? Porque yo no me imagino a Saulo predicándole a los estoicos y epicúreos en
hebreo o en arameo, en un perfecto griego, en el idioma vernacular de Roma. Entonces, este discurso de Pablo al areópago yo lo reviso cada mes porque me da una inspiración de cómo enseñar los principios de cosmovisión bíblica a esta generación posmoderna, transmoderna, transhumana, agnóstica, relativista. Es un discurso poderoso, con un elemento rescatable de todo punto de vista. Entonces, el término iglesia es el término kahal, correcto. Le viene también el término kehila en hebreo para hablar de congregación, asamblea. Entonces, el término kahal va asociado más al término sinagoga, correcto. De hecho, es el término que Pablo utiliza cuando Pablo dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre usar el verbo sinagoge, que quiere decir reunirse, correcto. Entonces, es difícil entender, ver un paralelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y ahí el dispensacionalismo extremista dice que la Asamblea de Israel era la iglesia. No. El concepto de iglesia es un concepto propio del Nuevo Testamento. De hecho, como le dice Lothar Cohen en el diccionario positivo del Nuevo Testamento, es un término tomado prestado de la cultura grecorromana, igual que el término soter a Calígula, y creo que a Diocleciano se le llamó ho curios, ho soter. En algunas monedas de la época acuñada, es decir, el Señor y el Salvador. Entonces, yo me imagino la cara de estos emperadores cuando esos términos fueron aplicados a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. El soter, el libertador, el Salvador de la humanidad, el Mesías. Entonces, como lo dice Lothar Cohen, creo que la hermana Gladys tiene, creo que tiene el micrófono abierto. Tan amable de cerrarlo, de mutearlo. No sé si me está escuchando la hermana Gladys, pero tiene el micrófono abierto. La palabra eclesía se definía de una manera unívoca como un acontecimiento político que se repetía siguiendo determinadas reglas en un marco bien delimitado. Era aquella asamblea plenaria enraizada funcionalmente en la constitución democrática de los ciudadanos de pleno derecho, en la cual se tomaban las decisiones fundamentalmente políticas y jurídicas. Aquí tengo la nota de página, la número 73, como se lo dije a ustedes, del diccionario expositivo del Nuevo Testamento de Cohen y otros. Sígueme, tomo número 2, un diccionario, pero poderoso desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la definición de los términos, desde el punto de vista historiográfico. Los comentarios evangélicos están a 10.000 años de distancia de este diccionario de Lothar Cohen. Hay que tener mucho cuidado en la praxis pastoral, porque, por supuesto, estamos hablando de gente de la famosa escuela Tubinga, Alemania, heredera del liberalismo teológico del siglo XIX. Correcto. Entonces, estamos hablando de que los alemanes hicieron un aporte grandioso a la teología, pero también creo que con su liberalismo contribuyeron a la decadencia del cristianismo en Europa, por esa vida falsa, simple, alejada pues de lo sobrenatural. Cuando le das la espalda a lo sobrenatural, estás abandonando todo. Yo estaba en un grupo de discusión con algunos compañeros y me retiré porque estaban estudiando autores liberales desmitologizantes. Entonces yo dije,
Ok, pero ¿qué estoy aprendiendo? ¿Por qué me están enseñando? Me están enseñando a cómo cuestionar lo sobrenatural, la inerrancia, la perfección del texto bíblico, el carácter de la inspiración plena, completa de la escritura. Correcto. Yo ya estaba viendo a Thomas Romer, el autor de Monoteísmo y Poder. Yo tengo el libro en digital. Y Thomas Romer, comenzando una charla sobre Josué, digo, de entrada les voy a decir que Josué como personaje histórico no existió. ¡Pah! Lo apagué y lo cambié inmediatamente. Si no voy a estar perdiendo mi tiempo escuchando a un incrédulo, por muy académico que sea, porque ¿qué me va a poder enseñar un incrédulo con rimbombanza de academicismo? Entonces, para algunos autores, por cierto, este autor que voy a citar, Kuhlman, es un autor postbartiano, después de Karl de la neortodoxia. Correcto. Kuhlman, creo que fallecido en el año 1989-90, uno de los mejores escritores protestantes de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que muy pocos libros podrán emular a Cristo y el tiempo de Oscar Kuhlman. Es un libro que yo leo una página hoy y paso 3 meses pensando en lo que Kuhlman dijo, porque es muy denso, muy profundo. Entonces, nosotros los evangélicos tradicionales le tenemos miedo al estudio, a la profundización, al estudio. No. Como decía Joseph McDowell, no dejes tu cerebro en la puerta, hay que estudiar sin miedo, bajo la ayuda y la dirección del Espíritu. Entonces Kuhlman, nacido en Dinamarca, criado en Alemania, él tiene, creo que Kuhlman tiene otro libro que se llama Jesús y los revolucionarios de su tiempo, donde Kuhlman habla desde el punto de vista historiográfico de los mesías de primero y segundo siglo antes de Cristo y del primer siglo de la época cristiana. Es un libro espectacular, donde Kuhlman habla de que el mesianismo era un fenómeno dentro de la tradición teológica, digamos así, de la época. Por eso Jesús cita algunos de ellos, dice Judas el Galileo, cuya sangre Lutero mezcló con los de los sacrificios, y otro que le cayó a la pared de Siloé. Jesús hace una cita en la narrativa de que si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Habla y también Gamaliel, el padre espiritual de Saulo de Tarso, hijo espiritual de Gilel, el gran maestro rabínico, en el libro de los Hechos hace un uso historiográfico. Digo, fulano es tal que se llevó tanta gente, que no sé qué cosa, porque estaba diciendo que el Sanedrín estaba tratando de levantarse para eliminar a los cristianos. Y Gamaliel dice, no, déjenlos tranquilos, si son de Dios, van a permanecer. Pero Gamaliel también nos hace un aporte historiográfico a cuanto al concepto del mesianismo del primer tiempo. Entonces, Kuhlman, en el libro Jesús y los revolucionarios del primer siglo, pues es un libro fabuloso. Yo tengo una cantidad de libros en digital que le puedo subir, pero de repente no tenemos tanto tiempo para leerlo. Entonces Kuhlman dice que no existía la intención del Mesías histórico. Cuando nosotros escuchemos eso del Jesús histórico, escuchémoslo con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, Rudolf Bultmann, en la tradición crítica, correcto, él dice que lo sobrenatural estorba la comprensión de Jesús histórico. Eso lo decía Bultmann.
uno de los grandes teólogos de la primera mitad del siglo XX, Rudolf Bultmann, correcto, junto a Martín Di Bellio y otros más, pero ninguno como Bultmann. Y yo creo que tenemos grandes teólogos en el siglo XX, el siglo XXI. Yo no sé dónde están esos grandes teólogos. Yo estoy tratando de escribir un libro titulado La teología ha muerto. Un libro así que tiene un título cruel, porque hoy el desarrollo teológico, el estudio de la teología, se ha sido sustituida por la religión de la piel, como lo dice Lucas Magnin, un joven, no llega a 40 años, argentino, el autor de Iglesia y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Entonces, Kuhlman dice que en la mente de Jesús no estaba la iglesia. Y algunos teólogos de la teología de la inminencia dicen que como el reino fue rechazado, entonces Jesús tuvo que apelar a un plan B, que es la iglesia. Si la iglesia es el plan B de Jesús, cuando obviamente esto es contrario al pensamiento del Nuevo Testamento, donde la iglesia es el misterio escondido en las generaciones, pero ha sido revelado a los apóstoles y santos en este tiempo, correcto. Y uno de los libros que acabamos de ver, que la carta a los Colosenses, habla de ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, hablando de la nueva humanidad, del nuevo hombre, al cual la pared de separación, que separaba el atrio de los gentiles y los judíos, esa pared fue eliminada y se ha hecho de los dos un nuevo hombre, una nueva humanidad, como lo dice grandemente el autor anabautista Juan Driver en el libro El Espíritu Santo en la Comunidad Mesiánica de Ediciones Clara Semilla, un libro profundamente de teología anabautista, donde dice Driver que la iglesia es la comunidad donde los enemigos naturales fueron unidos a través del sacrificio del madero. Y esos enemigos que eran irreconciliables, ahora forman un solo pueblo. Por eso el anabautismo no es dispensacionalista. Tampoco comulga mucho con la teología del pacto. El anabautismo trata de partir de una epistemología diferente, unos criterios hermenéuticos diferentes, como lo hice comprendiendo y estudiando la Biblia del profesor Hugo Zorrilla. Si algún autor, yo me he quitado el sombrero y no quiero hacer una falacia de autoridad porque... No te escucho, José. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? José, el problema debe tenerlo él, porque aquí te estamos escuchando perfectamente, hermano. Okay. Alirio, creo que el problema lo estás teniendo tú. Bueno, muchas gracias, Tony. Entonces, muchas gracias por el feedback. Entonces, el autor Driver, en el libro El Espíritu Santo en la Comunidad Mesiánica, habla de que la iglesia es la comunidad del reino, al igual que Daniel Schipani en el libro Los niños y el reino. Correcto. Ahora hay una nota del libro de Schipani, Los niños y el reino, que yo no puedo desperdiciar en esta oportunidad. ¿Usted recuerda el texto donde Jesús dijo, si no os volvéis y hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha hablado de la inocencia, de la sencillez del niño, y no es lo que Jesús quiere enseñar allí. Esto lo leí por primera vez en el libro Los niños y el reino, del célebre psicólogo y teólogo argentino, anabautista Daniel Schipani. Daniel Schipani dice que lo que Jesús está hablando, cuando toma a este niño, lo toma a su lado, correcto, está hablando de la obediencia y sumisión del niño. El niño no tenía derecho a nada,
no tenía derechos propios, estaba bajo el sometimiento de sus tutores, correcto. Entonces, Schipani habla no tanto de la interpretación tradicional que habla de que el niño perdona, y eso es verdad, el niño perdona, el niño es sencillo, el niño olvida con facilidad, pero lo que Jesús está hablando de la obediencia, y es ahí donde Hugo Zorrilla, en su enfoque de interpretación, habla de la epistemología de la obediencia. Dice Zorrilla que para entender la Escritura, aparte de la guía del Espíritu Santo y todo lo demás, se requiere obediencia. El que no está dispuesto a obedecer, difícilmente lo puede entenderlo. Cito a Hugo Zorrilla. Hugo Zorrilla dice que el discípulo no está en condiciones de negociar con el maestro. Por lo tanto, el discípulo debe obedecer, porque la obediencia es la parte central de la interpretación bíblica. El que no esté dispuesto a obedecer difícilmente podrá entender el texto bíblico. Por eso el anabautismo hace mucho hincapié en la vida cristiana, en la fundamentación, es decir, no descuida la teología. Tenemos grandes teólogos anabautistas que son algunos muy desconocidos. Ya he citado a Juan Driver, a Daniel Schipani, hemos citado a John Joder, correcto, y John Joder fue compañero de estudio de Kuhlman, de grandes teólogos. Entonces tenemos otros, tenemos a Weber, no a Max Weber, el sociólogo, tenemos a otro Weber que es un teólogo anabautista de mucho peso en lo que tiene que ver. Entonces, para algunos autores, la eclesía es solo una parte de una dispensación y la diferencian del reino. Por ejemplo, cuando yo tenía en mis manos la Biblia de Scofield, la Biblia editada por Scofield, en la nota del Sermón de la Montaña, Scofield dice que el Sermón de la Montaña no es normativo para la iglesia de hoy. Se refiere a la dispensación del reino. No estoy de acuerdo con Scofield. No estoy de acuerdo con el dispensacionalismo. Yo creo, al igual que los teólogos anabautistas, que el Sermón de la Montaña expresa la ética del reino, la forma como Jesús quería que sus discípulos pudieran vivir la vida cristiana. El Sermón de la Montaña es el código de vida, es la práctica de vida que Jesús dejó para sus discípulos. Entonces, no estoy de acuerdo con esa ética del reino, esta ética dispensacionalista. Yo creo más en una ética de la iglesia como comunidad del reino, como dice, aquí tengo la nota 77, es el libro Pueblo a Imagen de Dios, una visión bíblica que va a semilla. Esa es una nota de Juan Driver. Entonces, porque para la teología anabautista, el reino es todo lugar donde Jesucristo es reconocido como Señor. Toda alma que se está hablando del alma en su totalidad, no como el concepto evangélico. Eso dice Pablo, en Romanos capítulo 14, sométase toda alma. Romanos creo que capítulo 13, a la autoridad superior. Es el término sujeto, toda persona a la autoridad superior. Entonces, para el anabautismo, la iglesia debe ser entendida como la comunidad del reino. Una comunidad donde los valores del reino venidero, el elemento escatológico, clima escatológico, se vive en el contexto histórico. Era lo que el teólogo recién fallecido, René Padilla, teólogo argentino, algunos lo tildaron de liberal, pero yo he leído
Misión Integral de René Padilla es un tremendo libro. Lo que pasa es que cuando Samuel Escobar, René Padilla, Víctor Rey y otros teólogos argentinos surgen, estamos en el tiempo de las controversias de la famosa teología de la liberación de Sabino, Leonardo Boff, el mismo Camilo Torres y otros más, pues, Gustavo Gutiérrez. Entonces, nos pareció que nuestros teólogos latinoamericanos o eran partidarios de la teología de la liberación o nos parecieron teología liberal. Pero el planteamiento de René Padilla en cuanto al reino es fabuloso. René Padilla habla del ya, habla del aspecto histórico del reino y habla del todavía no, que habla de el reino escatológico, su clima, que va a tener su alcance. Entonces, entre esos dos elementos hay una tensión en la cual la iglesia se mueve, porque la iglesia se mueve en el presente siglo malo, correcto, en este eón, la palabra griega, donde decía Juan que el mundo entero está bajo el maligno, y vosotros sois de Dios, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, correcto. Pero también la Biblia habla que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en que tenemos perdón de pecado, correcto. Entonces, en esa tensión en la iglesia se mueve en cuanto a esos dos elementos del reino, entre el todavía no y el ya, el elemento escatológico y el elemento histórico. Entonces, por eso la teología anabautista llama a la comunidad resultante del Pentecostés, lo llama la comunidad pentecostal del Espíritu. Así lo llama Juan Driver en el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. Juan Driver llama a esa comunidad de bienes, esa comunidad que tenía un espíritu, una alma, que tenía todas las cosas en común. Esa comunidad, el resultante del milagro de la señal de las lenguas, esa comunidad que se formó en Jerusalén, Driver lo llama la comunidad pentecostal del Espíritu, pero por supuesto, lejos de ser Juan Driver un teólogo pentecostal ni neopentecostal. Ahora usted podría leer el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica de Driver. Driver hace una de las mejores exposiciones del fruto del Espíritu. Porque para Driver, el fruto del Espíritu no es solamente una manifestación espiritual personal. Para Driver, el fruto del Espíritu es la vida que se manifiesta en la iglesia como comunidad carismática, que tampoco es un término católico romano. Driver habla de que la iglesia es una comunidad carismática porque es portadora de los carismas, de los dones, de los ministerios, de las operaciones del Espíritu. Y esos dones, carismata, esos ministerios, diaconías y esas operaciones energématas son operados bajo el señorío de Jesucristo. Correcto. Entonces, lejos de ser una institución como el protestantismo clásico, lo establecía lo que llama Driver la síntesis constantiniana. La síntesis constantiniana no es más que la concepción de que toda la sociedad es cristiana. Ya eso lo habíamos dicho. Entonces, la iglesia se concebía más que una institución o una organización, se concebía como la continuación de la obra del Mesías bajo el influjo del Espíritu. Yo le envié a ustedes un pequeño video de Lucas Magnin y también le envié uno de Vite.
creo que son reformados, donde se habla de cuáles son los elementos de la herencia anabautista, de los cuales las iglesias evangélicas hoy disfrutan, bautista, pentecostal, lo que sea, independiente. Primero, el bautismo de adultos. Los anabautistas rompieron con el pacto bautismo. Segundo, la unión iglesia-estado. Tercero, la profesionalización y el nombramiento por el Estado de los clérigos. Eran los grupos anabautistas quienes nombraban sus pastores como nosotros, la iglesia nuestra. La iglesia oran, discuten, se reúnen, algunas entrevistan a un candidato, lo ponen a prueba, correcto. Algunas denominaciones sí colocan desde la cúpula ministerial los pastores de su organización, pero por lo menos la mayoría de las iglesias pues, tenemos esa libertad de poder, dentro del seno de la iglesia, pues, poder nombrar a nuestros pastores, correcto, nuestros líderes, nuestros mentores. Esa es aquí hay algunas notas de Driver, algunos artículos de Driver, que vale la pena que ustedes lean. El origen del inicio, el 21 de enero de 1525, nació el anabautismo, un nombre, apodo peyorativo, para reunirse, para expresar el grupo de hermanos que decidió bautizarse adultos y romper con el cristianismo constantiniano de católicos y de protestantes. Le debemos al anabautismo el concepto de paz, de justicia, de responsabilidad social del cristianismo. Eso se lo debemos a la iglesia anabautista, correcto. Para el anabautismo, y usted recuerda que no estoy aquí engañando a nadie. Ay, hermano, usted no está dando un curso. No, este curso, yo se lo dije al comienzo, es una crítica del CNC desde la perspectiva de la reforma radical anabautista. Yo pensé que el doctor Cornelio me iba a echar para atrás este curso, porque el capítulo sobre el paidobautismo, en ese capítulo yo le di con duro a la teología del pacto reformado, pero no, le dieron curso, me aprobaron el curso, parte del curso de doctorado del seminario de Miami, que es un seminario, la mayoría de los profesores de mí son reformados o presbiterianos. Eso no es un secreto, pero nos permiten una discusión. Yo no soy presbiteriano, que tengo bautistas y pentecostales, independientes, correcto. Aquí nadie nos va a poner una mordaza en la boca, y nos va a prohibir que expresemos nuestras ideas, nuestra postura. Y el día que usted escriba yo voy a hacer como dijo aquel célebre pensador, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero voy a luchar. Creo que fue Voltaire, creo que fue, digo eso, poder no estar de acuerdo con tus ideas, pero voy a luchar para que tú las puedas expresar. Bueno, así voy a tomar yo en cuenta ese pensamiento. Entonces, déjeme avanzar. El anabautismo entiende a la iglesia como comunidad de fe. La fe en el Mesías, en el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento se hacían presentes como normativo para ser parte de la iglesia. Correcto. Esa es la razón por la cual los anabautistas le piden a Ulrico Zwinglio, reformador suizo, mayores reformas. Porque Zwinglio se queda en el paidobautismo. Zwinglio se queda en la iglesia-estado y muchas cosas, en la disciplina. Yo no sé si usted lo sabía, pero la disciplina
luterana era impuesta por el Consejo Municipal y los pastores eran nombrados y removidos por el Consejo Municipal. ¿Qué le parece que aquí? Que sea el alcalde de San Francisco y la Cámara Municipal, aparte de quien le pague a los pastores, ejerza la disciplina y gobierna la iglesia. Entonces, los anabautistas rompen con esa tradición y por eso se rechaza el bautismo porque el bautismo es parte fundamental del discipulado. Según la Gran Comisión, hagan discípulos bautizándolos. Correcto. Entonces, el anabautismo entiende que el bautismo es parte inseparable del discipulado. Entonces, un niño no tiene el elemento volitivo, cognitivo, espiritual para dar una respuesta de fe al Evangelio. Esa es una de las razones por las cuales los primeros anabautistas pues rechazaron el bautismo infante. Lo segundo es que como la iglesia es una comunidad voluntaria, para los primeros anabautistas la iglesia no era una institución, sino una congregación horizontal de hermanos y hermanas en Cristo, sin jerarquía y separados del Eterno. Gloria a Dios por nuestros hermanos anabautistas que dieron la pauta para la separación iglesia. Todas las veces que las iglesias evangélicas quieren meterse en concubinato con el Estado, salen perdiendo. Es una desgracia. Lo mejor que puede tener la iglesia, apoyamos alguna postura política, tenemos la política del reino y todo lo demás, como usted quiera, pero la unión iglesia-estado no estamos para servir a ningún estado. Es como decía Hendrik Berkov, no el otro Berkov, creo que es Luis Berkov, este es Hendrik. Hendrik decía que cuando la iglesia pierde su ser y su naturaleza, entonces deja de ser iglesia. Cuando la iglesia pierde su esencia, su ser como tal, ser sal y luz, el elemento preservativo y el elemento de denuncia, de alumbrar las estructuras a través del Evangelio. Cuando la iglesia se plega a los valores del status quo, entonces deja de ser lo que es. Entonces, los anabautistas concebían a la iglesia como una comunidad integrada voluntariamente por cristianos comprometidos a través del bautismo de creyentes y acompañada por pastores que no eran la autoridad ni los iluminados, sino más bien los servidores que facilitaban una pastoral, no, sino una actividad, una autoridad en el sentido luterano, en el sentido presbiteriano ni episcopal. Correcto, ¿no? Ejerciendo la autoridad del señorío de Jesucristo. Eso es 81. Eso es un artículo de Driver, se llama Espiritualidad en el siglo XXI, que fue uno de los últimos artículos que escribió nuestro maestro y teólogo norteamericano. Vivió muchos años en Centroamérica. Entonces, fíjense una cosa, para el anabautismo, la iglesia es una comunidad carismática, es una comunidad de fe y no se asocia a una jerarquía eclesiástica, sino, como enseña el Nuevo Testamento, a la presencia del Espíritu de Jesucristo en la comunidad de fe, donde la repartición de carisma y ministerios son ejercidos para la edificación, el crecimiento mutuo. Esto es lo que creen muchos grupos pentecostales, muchos grupos bautistas, iglesias libres, creen esto, en lo que estamos citando. Quizás no lo llaman como nosotros, lo llamamos una comunidad carismática. Es la iglesia como cuerpo de Cristo. Es una comunidad de discípulos. El evangelio es llamado a seguir al Mesías en la vida. Y aquí hacemos una cita de Hans Steen. Hans Steen
es un teólogo anabautista martirizado por los protestantes luteranos. Era holandés, Hans Denk. Y Hans Denk dijo esto: nadie puede conocer a Jesús si primero no está dispuesto a seguirle. Escuchen, nadie puede conocer a Jesús si primero no está dispuesto. Porque cuando usted observa el Nuevo Testamento, los evangelios es una invitación más a seguir a Jesús que a creer en él. Por supuesto, hay citas donde se invita a creer en Cristo, no lo estoy negando. Por eso, desde el anabautismo decimos lo siguiente: entendamos esta frase en su contexto. Podemos decirlo, mi hermano, que para los anabautistas, Jesucristo es más que un Salvador, un Señor a quien seguir. Y voy a repetir lo que decía Meno. Meno decía que Jesucristo es más que un Salvador en quien creer, un Señor en quien seguir. Por eso Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando la gente hace mucho defensa de la oración de fe del pecador, todo lo demás, yo le digo, ok, ¿usted está de acuerdo con la oración del pecador? Ok, yo también. Pero esa confesión, basado en ese versículo de Romanos capítulo 10, la confesión es: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo. Así que si hacemos una invitación a que la gente repita una oración, y a esa oración llamamos oración del pecador, si esa oración no va acompañada a la confesión del señorío de Jesucristo, no sé lo que estamos haciendo. ¿Ya? No sé qué estamos haciendo. Pero son los elementos bíblicos que debe tener esa famosa confesión, los que basan la confesión, la oración del pecador, basada en Romanos capítulo número 10. Entonces, los anabautistas entendieron que el llamado es a seguir a Jesús. Por eso, para los anabautistas, Jesucristo es el modelo de vida. Jesucristo es la parte central de la hermenéutica. Entonces, por eso los anabautistas somos pacifistas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En aquella aldea samaritana, los discípulos van a buscar comida, no les quieren vender. Llegan y se les mete el espíritu monoteísta del Antiguo Testamento. Señor, ¿por qué no pides que descienda fuego del cielo como Elías? Como hacen muchos evangélicos modernos, contemporáneos. Jesús dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvar. Ese es el espíritu del evangelio. El espíritu de amar a los enemigos, de orar por los que os ultrajan, de bendecir a los que los ofenden. Esa es la esencia de la ética evangélica, basada en el sermón de la montaña. Pauta claramente utilizada para la enseñanza didáctica de los primeros seguidores del Mesías. Entonces, por eso no es simplemente una aceptación de un credo. Entonces, yo decía ayer en la cruz que los credos se fueron haciendo más filosóficos, y lo repetí hoy, que vivenciales. Se enseñó más lo oculto, lo misterioso, lo ontológico, y se fue poniendo a un lado. Y tanto sí que una cosa que usted se puede reír, pero algunas discusiones medievales, monásticas,
eran discutir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Una cosa loca. Es como lo que se pone a discutir hoy, que dónde viene la esposa de Caín, que si hubo hombres preadámicos, un diluvio satánico, un montón de conjeturas que no llevan a nada. Cuando los valores del reino, cuando la ética del reino, cuando los valores del evangelio están tan claramente definidos en la vida de Jesucristo, en el texto completo de la Biblia que tenemos hoy. Correcto. Entonces, los primeros creyentes entendieron que era más seguir a Cristo que una simple aceptación de un credo o una fe que no va acompañada de obras. Por eso Santiago Jacobo dice: vosotros veis que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino por decir, vosotros veis. Porque nosotros no vemos fe. Nosotros vemos son las obras. En tal caso, quien verá la fe será Dios. Pero nosotros no vemos fe. Nosotros vemos la fe a través de las obras. Por eso Jacobo, que en un día dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Por eso, en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, Jesús hizo un texto poderoso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto podemos ponerlo en palabras de Menno Simons. La fe evangélica no puede permanecer adormecida si no se manifiesta en toda justicia en las obras del amor. Viste a los desnudos, da de comer a los hambrientos, consuela a los tristes, da abrigo a los destituidos, ayuda y consuela a los afligidos, busca a los perdidos, venda a los heridos, sana a los enfermos, ha llegado a ser todo para todo. Esto lo tenemos en una cita número 86, el pie de página, lo tenemos aquí, a Menno Simons, citado por Juan Driver, La fe en la periferia de la historia, de Editoriales Semilla, escrito en 1997. Esto lo habla Menno en cuanto a esa fe que se evidencia por un estilo de vida transformado. No es esa fe del magisterio eclesiástico, no es una fe oculta, no es la fe de la sociedad luterana o del catolicismo medieval, sino es la fe que se demuestra a través de el seguir a Jesucristo en medio de una comunidad de discípulos. Aquí tenemos algunas notas aclaratorias de lo que es la iglesia, es una, de la unidad espiritual de la cual el Nuevo Testamento habla, correcto, de que la iglesia es una, es santa, porque ha sido apartada para Dios, y que la iglesia es católica en el sentido de que la iglesia es una iglesia universal, correcto. Eso es lo que aquí tenemos. Aquí está la cita de Hendrik Uberkopf. Dice, voy a citarlo y con esto termino: la iglesia no cumple su misión cuando sacrifica su ser a fin de llegar a ser instrumento. Al contrario, la esencia de su ser es cumplir su misión en el mundo, y únicamente puede lograrlo en la medida en que su manera de ser en el mundo consiste en ser diferente del mundo. Es precisamente esta característica que capacita a la iglesia a ser testigo en el mundo. Tiene derecho a dirigirse al mundo solo en virtud de ser diferente. Pero ser diferente no es un fin en sí, sino un testimonio y una invitación dirigida al mundo. La iglesia es y tiene que ser un cuerpo extraño en el mundo. Eso en la nota de pie de página lo está en el número
87, que es una cita de contracorriente. Manual de Eclesiología Radical de Juan Driver. Tengo como 7, 8 libros de Juan Driver. Cada cierto tiempo. Entonces, en este manual vamos a aplicar lo que es que la Iglesia es católica, en el sentido de su universalidad, de su alcance, y por supuesto la Iglesia es apostólica en el sentido de que sigue las enseñanzas de los apóstoles, como dijo Jesús, que la Iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo. Voy a dejar de grabar.